Bueno, hoy vamos a hablar de movimiento en un plano. Cuando hablamos de movimiento en un plano, tenemos que hacer dos consideraciones. Primero, movimiento semiparabólico y segundo, movimiento parabólico. Hoy vamos a hablar exclusivamente del movimiento semiparabólico. El movimiento semiparabólico se presenta cuando un cuerpo es lanzado horizontalmente de cierta altura, describiendo una trayectoria semiparabólica. Por ejemplo, si tenemos una esfera o un cuerpo cualquiera sobre esta mesa y la lanzamos, la impulsamos hacia abajo, le imprimimos cierta velocidad inicial. Cuando el cuerpo empieza a caer y va en este punto, por ejemplo, el cuerpo lleva esta velocidad de caída, pero esa velocidad de caída depende de dos componentes, una velocidad horizontal y una velocidad vertical. De tal manera que cuando el cuerpo llegue aquí al suelo, entonces va a caer a cierta distancia de la mesa, que la vamos a llamar X. Entonces, este movimiento semiparabólico tiene algunas características especiales. Primero, los cuerpos son lanzados desde cierta altura, describiendo una trayectoria parabólica. Segundo, los cuerpos adquieren una velocidad horizontal y una velocidad vertical. El movimiento horizontal es independiente totalmente del movimiento vertical. Eso significa que este movimiento semiparabólico es un movimiento compuesto. Tiene movimiento rectilíneo uniforme cuando lo lanzamos horizontalmente y tiene movimiento uniformemente acelerado cuando el cuerpo empieza a caer libremente. Entonces, esta velocidad con que lanzamos el cuerpo, o sea, la velocidad inicial, viene siendo la misma velocidad sobre el eje X, o sea, la misma velocidad horizontal. Los cuerpos caen de cierta altura, o sea que esta Y va a representar la altura que hemos representado con la letra H en los temas anteriores. Cuando el cuerpo cae al suelo, cae a cierta distancia de la mesa, o sea, cae a cierta distancia X, que lo vamos a llamar alcance horizontal. Alcance horizontal. Entonces, ¿cuáles son las fórmulas que me permiten describir o que explican este tipo de movimiento semiparabólico? Son las siguientes. Primero, para calcular la altura, o sea la Y, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Y es igual a la gravedad multiplicada por el tiempo al cuadrado sobre 2. Segundo, para calcular la velocidad en Y, vamos a multiplicar la gravedad por el tiempo. Tercero, para calcular el alcance horizontal, o sea, la distancia que alcanza el cuerpo cuando cae de la mesa, vamos a utilizar la siguiente fórmula: velocidad inicial multiplicada por el tiempo. Y cuarto, para calcular la velocidad v, o sea, la velocidad con que el cuerpo llega al suelo, entonces vamos a utilizar la siguiente expresión: velocidad en X al cuadrado más la velocidad en Y al cuadrado. De tal manera que tenemos 4 formulitas con que describir el movimiento semiparabólico. Entonces, la primera formulita es altura. La segunda formulita es velocidad en Y. Velocidad en el eje Y. Tercera fórmula, alcance
horizontal. Y cuarta fórmula es la velocidad con que el cuerpo llega al suelo. Entonces, repasemos cuáles son las características del movimiento semiparabólico. Primera, los cuerpos se lanzan desde cierta altura describiendo una trayectoria parabólica. Cuando el cuerpo es lanzado, adquiere dos movimientos, movimiento horizontal y un movimiento vertical. El movimiento horizontal es totalmente independiente del movimiento vertical. Y tercero, los cuerpos adquieren movimientos rectilíneos uniformes y movimientos uniformemente acelerados. Entonces, con estas cuatro fórmulas que tenemos acá, vamos a mirar cómo se aplican en algunas situaciones de este movimiento semiparabólico. Dice, una esfera es lanzada horizontalmente desde una altura de 24 metros con velocidad de 100 metros por segundo. Calcular el tiempo que dura la esfera en el aire, el alcance horizontal de la esfera, la velocidad con que la esfera llega al suelo. Entonces, si hacemos una ilustración gráfica de la situación, vemos que la esferita se lanza horizontalmente con una velocidad inicial, y esa velocidad inicial es de 100 metros por segundo. Se lanza desde una altura, o sea, la Y es de 24 metros, la altura con que desde donde se lanzó la esferita es de 24 metros. Y nos preguntan calcular A, el tiempo, y B, el alcance horizontal, o sea, la X. Y tercero, la velocidad con que el cuerpo llega al suelo. Listo, entonces vamos a empezar a resolver. Tenemos cuatro fórmulas. Para calcular el tiempo, vamos a resolver el numeral A. Para calcular el tiempo, entonces vamos a observar la primera fórmula que dice Y igual a la gravedad multiplicada por el tiempo al cuadrado sobre 2. De esta fórmula conocemos la altura, conocemos la gravedad, o sea que podemos despejar el tiempo. Despejando el tiempo, tendremos lo siguiente: tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 multiplicado por y todo eso dividido por la gravedad. Entonces vamos a calcular el tiempo, simplemente tenemos que reemplazar los datos que tenemos en esa formulita. 2 por 24 dividido 9.8. Entonces el tiempo es igual, calculadora, nosotros, el tiempo entonces es igual a lo siguiente: 2 por 24 que da 48 dividido 9.8. entonces tendremos que el tiempo es igual, tomamos la calculadora, 48 dividido 9.8, eso nos da entonces 4.89 y le hallamos raíz cuadrada y nos da entonces que el tiempo es igual a 2,21 segundos. Y tenemos nuestra primera respuesta. La segunda nos dice, nos piden encontrar
el alcance horizontal. Alcance horizontal. Para calcular el alcance horizontal, entonces vamos a aplicar la siguiente formulita. X es igual a la velocidad inicial multiplicada por el tiempo. Y reemplazamos la velocidad inicial, que en el ejercicio es 100 metros por segundos, y eso lo multiplicamos por 2,21 segundos. Al multiplicar eso, nos da lo siguiente: 100 por 2.21, 221 metros. Observen que los segundos aquí se cancelan y tenemos que el alcance horizontal es de 221 metros. O sea, la esferita cayó a una distancia de la mesa de 221 metros. Tercero, nos dicen que encontremos la velocidad con que cayó, llegó el cuerpo a la esferita al suelo, y la fórmula para encontrar esa velocidad es la raíz cuadrada de velocidad horizontal al cuadrado más velocidad en y al cuadrado. Conocemos la velocidad horizontal, que es x, es la misma velocidad inicial, pero no conocemos la velocidad en y. Entonces primero calculemos la velocidad en y. La velocidad en y es la gravedad multiplicada por el tiempo. Entonces esta velocidad y es igual a 9.8 metros por segundo a la 2 multiplicado por el tiempo, que es 2,21 segundos. Simplificamos aquí un segundo con uno de por acá y realizamos la multiplicación de 9.8 multiplicado por 2.21, y eso nos da 21,65 metros por segundos, y tenemos nuestra velocidad en y. Ahora sí podemos encontrar la velocidad con que la esfera llega al suelo. Todo lo que tenemos que hacer es reemplazar en esta formulita la velocidad horizontal más la velocidad en y al cuadrado. Y eso es igual a la raíz cuadrada, la velocidad en x, que es 100, al cuadrado, más 21,65 al cuadrado. Resolvemos. Raíz cuadrada de 100 al cuadrado, eso nos da 10.000, más 21.65 al cuadrado, que nos da 468,72, y resolvemos. Primero sumamos los dos términos que hay dentro de la raíz, o sea, 10.000 más 468,72, y eso nos da 10.468,72, y a eso le encontramos raíz cuadrada y nos da 102,31 metros por segundos. Y con esa velocidad es que la esfera llega al suelo. Un segundo ejercicio nos dice: un avión que vuela a 70 metros por segundo deja caer una caja de provisiones. ¿Qué distancia horizontal recorrerá la caja antes de tocar el suelo? Entonces el avión está volando
horizontalmente con una velocidad de 70 metros por segundo y deja caer una caja, y 340 metros más abajo, ¿a qué distancia? Preguntan, ¿a qué distancia tocará el suelo la caja? Entonces, la velocidad inicial vale 70 metros por segundo. La altura, en este caso, será 340 metros. 340 metros. Nos preguntan por el alcance horizontal, ¿a qué distancia del suelo caerá la caja? Listo, entonces, para encontrar el alcance horizontal, utilizamos la siguiente fórmula: velocidad inicial multiplicada por el tiempo. Conocemos la velocidad inicial, pero no conocemos el tiempo. Es decir, que primero tenemos que conocer el tiempo. Y el tiempo ya lo despejamos en el primer problema que hicimos y nos da raíz cuadrada de 2 veces la altura dividido por la gravedad. O sea que eso es 2 por 340 dividido 9.8, y a todo eso le hallamos raíz cuadrada. Eso nos da entonces 2 por 340 igual dividido 9.8, y esto nos da la raíz cuadrada de 69.38. Le hallamos raíz cuadrada y raíz cuadrada de 69.38, y eso nos da que el tiempo es 8.32 segundos. Con este dato, entonces, sí podemos calcular el valor del alcance horizontal, es decir, reemplazamos en esta formulita velocidad inicial por tiempo. La velocidad inicial que nos dio 70 por el tiempo que nos dio 8,32, y tenemos que el alcance horizontal es 70 por 8.32, y eso nos da 582,4 metros. Y esa es la respuesta del segundo problema. Espero que con estos 2 ejercicios hayan entendido un poquito el tema de movimiento semiparabólico. En otro video les explicaré lo que tiene que ver con el movimiento parabólico.